La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Desde Washington, aquí son las 2:30 de la mañana. Les decíamos a las 7 que esto es una especie de pantalla partida, una pantalla que ocupa casi la totalidad de lo que vemos es Valencia, y en la otra pantalla, todavía en chiquitito a la espera de los resultados, esas elecciones en Estados Unidos trascendentales y que pueden cambiar el rumbo de muchos asuntos, no solo aquí en Estados Unidos, porque está en peligro su propia democracia, sino también las repercusiones que pueda tener en el mundo, tanto en el tablero geopolítico como también, y nos contaba antes Javier Ruiz a las 7:30, en la economía mundial. Así que conteniendo la respiración para ver el resultado de ese duelo entre Donald Trump y Kamala Harris, pero sobre todo mirando hacia Valencia, hacia donde no hemos dejado de mirar desde el martes por la noche, cuando sucedió la terrible dana que asoló la provincia de Valencia. En el análisis esta mañana están Berna González Harbour, buenos días. Buenos días, Ángel. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, si os parece, por todo lo que pasó ayer en Paiporta. Iremos a los escenarios donde intentan limpiar, donde todavía se están buscando cadáveres, donde todavía se están drenando algunos de los garajes. Pero empecemos por las imágenes y los sonidos que están dando la vuelta al mundo. Paiporta, que recibió ayer así a los reyes, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente valenciano, Carles Mazón. Asesinos fuera, oíamos los golpes, les lanzaron barro, objetos, ese golpe de un palo incluso golpeando el coche del presidente del gobierno cuando su equipo de seguridad intentaba evacuarlo. En la zona está Aldo Gómez. Aldo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y vimos, lo viste tú especialmente, porque tú estabas allí en Paiporta, viste al rey Felipe VI y a la reina Leticia en un clima de enorme tensión. Cuéntanos paso a paso lo que pasó ayer en Paiporta con esta visita oficial. Bueno, pues mira, lo primero que nos llamó la atención fue que apenas se le dio publicidad a esta visita. A última hora se dijo que irían a Paiporta, y los que llevamos aquí ya unos días empezamos a pensar, bueno, ¿en qué escenario podría ser? Se nos dijo que iban a Paiporta, pero no exactamente a dónde. Lo único que veíamos viable era la zona donde se produjeron los hechos. Era una zona relativamente amplia y cerca de la salida del pueblo, cerca de las proximidades del auditorio, que es donde se está canalizando toda la ayuda a los vecinos. En torno a la 1:10 de la tarde, y cuando la comitiva de autoridades iba andando desde la casa cuartel, a los periodistas ya nos apartaron de la multitud para poder facilitar nuestro trabajo, y ahí ya empezó la lluvia de insultos y de barro. Insultos que fueron liderados por personas a las que después se identificó como miembros de la extrema derecha, que calentaron a una población cansada y que lo ha perdido todo, incluso a familiares y amigos. Cuando por fin pudimos ver a los reyes, a Mazón y a Sánchez, las bolas de barro cambiaron de dirección. De los periodistas pasaron hacia ellos. El equipo de seguridad del presidente Sánchez tuvo que desplegar los paraguas y una especie de telas protectoras para evitar los impactos, y ante lo complicado de la situación, Sánchez fue el primer evacuado. A Sánchez se lo llevaron para el coche, pero paralelamente los insultos y el barro le llovían a los reyes y a Mazón, porque el abucheo hay que recordar que fue a los 4. Al rey vimos cómo le llegaron a tirar varios cubos. Mazón, parapetado detrás de Felipe VI, intentaba evitar también la lluvia de barro y de objetos, y a la reina también la alcanzaron con una bola de barro en la cara. Uno de sus escoltas resultó herido. La imagen, Ángels, yo que tenía a mi lado a doña Leticia, era desoladora. Ella estaba desencajada. De hecho, yo es que me giré y vi a su escolta con la cara llena de sangre, y antes de saber que era un escolta de la reina Leticia, me iba a abalanzar a él a decirle: oye, perdona, ¿estás bien? Y en este momento... ¡Que está allí! Pues empezamos a escuchar, está allí, está allí. Esto era en referencia al vehículo de Pedro Sánchez, que se quedó atascado sin poder salir al tener que dar marcha atrás. Fue aporreado, intentaron abrir la puerta de la conductora, llegaron a hacerlo, pero enseguida se cerró. Le tiraron palos, le rompieron la luna trasera. En fin, una violencia injustificable, pero que también, Ángels, da una imagen de cómo están aquí los ánimos. Hablabas con vecinos que sabían que iban a ir los reyes, muchos nos decían: espero que no pase nada, acabó pasando.
Esa decisión de los Reyes de intentar seguir con la visita en un primer momento hizo que les viéramos hablando con algunas de las personas que estaban allí. Es interesante para entender lo que pasó, fijarnos, Aldo, en esas conversaciones en las que, por ejemplo, Felipe VI intentaba explicar el motivo por el que estaban allí o incluso tenía que defender que España es una democracia. Sí, mira, el presidente Sánchez se lo llevó su equipo de seguridad, lo evacuaron porque la situación era insostenible y no estuvo ni un minuto en cuanto fue visto por la mayoría, pero el abucheo seguía, lo cual da muestra de que no era solo hacia él, era hacia todos, hacia los cuatro. Y ha habido varios momentos, Ángeles, yo me voy a quedar con dos. Este primero de la reina, doña Leticia. Mucha muerte, no es así. No podían haber avisado. Es una mujer que le recriminaba que había muchos muertos. Lo sé, respondía la monarca. La mujer seguía diciendo que no les habían avisado. Y doña Leticia, que todavía tenía la cara llena de barro y al borde de las lágrimas, se abrazaba a ella y le decía: lo siento, lo siento. Al rey Felipe se le recriminó que su dispositivo de seguridad interrumpía la circulación de los vehículos de emergencias. El resignado respondía si preferían que se hubiera quedado en Madrid. Y otro vecino le decía que el gobierno se tiene que ir. Tiene que irse este gobierno tiene que irse. El rey recordaba, creo que se puede escuchar de fondo, sí, no muy bien, esto es una democracia. La visita a Ángeles terminaba con la escolta del rey formada por 4 vehículos abandonando Paiporta a toda velocidad, entre coches de la Guardia Civil, Policía Nacional montada a caballo y su equipo de seguridad en una formación que era más parecida a la de una visita en una zona de guerra que un municipio afectado por unas inundaciones. Aldo, gracias. Hasta luego. Javier Bañuelos, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Es evidente, la indignación, evidente, comprensible, justificable, la indignación de los vecinos de Paiporta y de toda la provincia. Contábamos antes incluso esa cacerolada que se organizó ayer, pero hay algo más que eso, Bañu, porque ayer la Guardia Civil abrió ya una investigación para identificar a los autores de los hechos más violentos y el hecho es que entre ellos ha encontrado ya a miembros de grupos de extrema derecha y neonazis. Sí, y de hecho, Ángeles, algunos de ellos lograron incluso hablar directamente con el rey, como comentaba Aldo, como por ejemplo uno de los líderes de Revuelta, la organización juvenil ultra en la que se parapeta Vox, estaba allí presente en Paiporta. Además, su sindicato Solidaridad incluso ayer a última hora de la tarde ofreció incluso la asistencia gratuita de sus abogados a las personas que pudiesen ser detenidas por asaltar y reventar las lunas del coche de la comitiva del presidente Pedro Sánchez. Esa es ahora mismo, Ángeles, una de las prioridades de la investigación abierta por la Guardia Civil. También se vio a gente embozada, son muchos los vídeos que se han publicado en las redes sociales, vídeos que según nos confirman ya se están revisando por parte de la Guardia Civil, aunque de momento también nos remarcan que por ahora no hay ni detenidos ni identificados. En esa investigación sí han podido verificar que algunos grupos de la extrema derecha negacionista en sus propios canales de Telegram sí animaron ayer a recibir a los Reyes, al presidente Sánchez y al presidente de la Generalitat Valenciana con mensajes bastante llamativos, bastante encriptados, pero muy explícitos, como por ejemplo: si alguien quiere ir a pedir ayuda, están firmando autógrafos en la Plaza Sant Jordi de Paiporta. Manuelos, gracias. Un abrazo. Todo esto ayer por la mañana. Seguimos, parte del equipo que está desplazado a la provincia de Valencia sigue en Paiporta y está nuestra compañera Jessica Crespo. Jessica, habla de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles, buenos días. Han pasado 24 horas, tú has podido hablar con los vecinos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen después de ese episodio de ayer? ¿Qué piensan de lo que pasó y sobre todo cómo se han despertado hoy? Sí, amanecen cansados tras casi una semana luchando contra el barro en una batalla que a todas luces y como vemos es muy desigual. Si echamos un vistazo a las calles de esta zona cero donde todavía sigue el barro, la suciedad, los coches apilados, eso sí, en el centro de las calles está un poco más despejado y pueden atravesar los vehículos pesados como los camiones de bomberos que estamos viendo y de la UME en estos momentos llegar aquí. Y amanecen indignados todavía, siguen diciendo que se han sentido solos y lo peor, que todavía se sienten solos y que lo de ayer no tocaba, que era una visita con el barro hasta el cuello y que interrumpía además las tareas de limpieza durante horas. Ahora bien, también nos hemos encontrado quienes lamentan que ahora el foco está puesto en la violencia de unos pocos y no en la realidad de todo un pueblo que está Hemos perdido la conexión con Jessica en Paiporta contándonos las reacciones, cómo amanece hoy esa localidad que hoy está en la portada de todos los medios nacionales e internacionales. Hay voces del gobierno que admiten que quizá no eligieron el mejor momento para hacer esa visita. Hay tuits del Partido Popular. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Tuits del PP, de Feijóo y de algún otro dirigente sin que ninguno de ellos, ni uno condene, ni un solo de los insultos, sino ese intento de agresión al presidente del gobierno.
Sí, no solo no hemos leído ni hemos escuchado a ningún dirigente del PP condenar los ataques sufridos por Pedro Sánchez en Paiporta, sino que incluso algunos diputados como Ra Fernando a través de redes sociales han puesto en duda esta agresión, escribiendo que el palo ni le rozó. Desde el PSOE afean este silencio y fuentes populares nos dicen que los socialistas solo buscan confrontación y critican que Sánchez no se quedase en la zona con el rey. En el gobierno no quieren entrar en polémicas con la Casa Real por su decisión de visitar a los afectados, pero sí que hay voces como la de Óscar Puente, que anoche en La Sexta reconocía que quizás no fue el mejor momento para ir a esta zona debido a la tensión que hay. Exige probablemente mucho sentido de la oportunidad y quizá en este caso pues probablemente no era el momento más oportuno. Hay mucha indignación, hay una sensación en algunos casos de abandono, de que se lleva tiempo esperando una ayuda que no llega en la dimensión que la gente querría, y hoy los ánimos estaban muy calientes. Y hoy, por cierto, Ángels, el gobierno va a informar de todo esto a los partidos políticos en varias reuniones que va a mantener Félix Bolaños con los portavoces parlamentarios en el Congreso a partir de las 4 de la tarde. Lo hará en un momento en el que el PP critica la falta de información y socios como Compromís o como Podemos le piden que asuma el mando. Pues una pausa y seguimos, Josu, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto, Elena González, Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Antes de ir con vosotros con el análisis de este episodio vivido ayer en Paiporta, dejadme que escuchemos otra vez al rey Felipe VI. Estuvo hablando durante mucho rato, respondiendo a lo que le decían los vecinos ahí concentrados, algunos vecinos y otros no, y ahora hablaremos precisamente de esto. Pero hay un momento en el que él dice algo que yo creo que merece mucho la pena tener en cuenta cuando hagamos este análisis. Le escuchamos. Hay personas interesadas en que el enfado crezca. ¿Para qué? Bien. Para que haya caos. Y hay mucha gente interesada en esto. Hay mucha gente interesada en que haya caos. Insistimos, es absolutamente comprensible la indignación. Nosotros mismos, el viernes, cuando estábamos haciendo el abierto, nos preguntábamos cómo era posible que todavía no hubiera llegado la ayuda a una zona que está pegada prácticamente a la ciudad de Valencia. Es comprensible, es justificable, se entiende, se acompaña además la indignación de los vecinos, pero otra cosa son los episodios que sucedieron ayer por la mañana en Paiporta. Decía el rey Felipe VI, Antón, con la única voluntad, con el único objetivo de sembrar el caos. Pero aquí son dos cosas paralelas. Es verdad que hay una serie, y la Guardia Civil está investigando quiénes estaban presentes en estas protestas, pero hay una cosa que no se puede negar, que es la ira y el cabreo de los vecinos de la zona. La ira y el cabreo que son comprensibles, lo cual no quiere decir que tengan razón en todas las afirmaciones que hacen, ¿no? A todos nos parece, cuando estamos esperando una ambulancia, a todos nos parece siempre que la ambulancia llega demasiado tarde. Y eso no quiere decir que la ambulancia esté llegando tarde, ¿no? Yo creo que es el momento de mantener la cabeza fría y de no caer efectivamente y de cegar de raíz esta espiral de caos que efectivamente se está intentando provocar, aprovechando el dolor y la angustia y el sufrimiento de los vecinos y de las víctimas de la Dana. Y teniendo presente que lo importante en este momento, y es a donde hay que devolver el foco, es gestionar la catástrofe, gestionar la emergencia, que acaba de empezar. O sea, esto acaba de empezar. Está lejos de estar contenida. Ayer mismo, a lo largo por la tarde, todos pudimos ver cómo volvía a caer el agua y a todos se nos puso un nudo en la garganta. Hoy mismo hay otra alerta roja, creo que es en la provincia de Castellón. Esto hay que contenerlo todavía. Hay que contenerlo y hay que gestionarlo. Y hay que devolver el foco ahí, porque es en este momento lo prioritario. Y la espiral de caos que se pretende provocar se ciega de una manera, que es actuando y desmintiendo con hechos el que yo creo que es el mayor bulo de todos los bulos que se han intentado y se están intentando expandir durante toda esta semana, que es esta idea de que el Estado no está, de que el Estado está ausente. Eso no es cierto, el Estado está. El Estado está con todos sus recursos y con todas sus capacidades. He escuchado a muchos influencers, actores, periodistas criticar el dispositivo o cómo se está gestionando la catástrofe, ¿no? Yo no soy un experto, llevo 10 años enseñando gestión de crisis aquí en la Universidad de Santiago, por desgracia me tocó gestionar una aquí en Galicia cuando la ola de incendios. Yo puedo comprender las críticas y puedo comprender, pero hay que entender que la gestión de este tipo de emergencias tiene una lógica, y si te saltas esa lógica el resultado es todavía más catastrófico.
Lo que no he escuchado es a muchos expertos cuestionar la gestión de la catástrofe a partir de que se pone en marcha el operativo, digamos, de gestión una vez que pasa lo más fuerte de la dana, ¿no? Que es lo que deberíamos en este momento, es en lo que deberíamos estar centrados. Hay algo que decía ahora Antón Berna, que se dice, he escuchado a muchos influencers, a muchos actores, a muchos periodistas también, criticar la gestión que se está haciendo. Las redes sociales en esto también se están convirtiendo en un auténtico peligro, por una parte por los bulos que corren a través de las redes sociales, pero por otra parte por esa gente que tiene predicamento en esas redes sociales y que se hace eco de estos bulos. Y es en esta situación de caos, yo creo que en la que mejor se mueve la demagogia, mejor se mueve el populismo, y esto es un auténtico peligro. Berna. Sí, es la cara y la cruz, ¿no? Las redes sirvieron en las primeras horas y días dramáticos para ir señalando dónde estaban los necesitados, para que la gente se comunicara unos con otros, incluso para que algunas personas ayudaran a salvar a otros. Es decir, sirvieron como canales para lo mejor y sirven para lo peor. Es verdad, multiplican todos estos mensajes de odio, de llamamiento al caos, de desinformación, porque efectivamente el Estado existe, la UME está allí desde el primer día. Pero yo también quiero señalar que se han cometido errores, los hemos comentado aquí y están a la vista de todos. O sea, la tardanza en decretar la alarma real por parte de emergencia a los ciudadanos, que desde las 7 de la mañana que la pronunció la EMET a las 8 de la tarde que la envió el servicio de emergencias, o la tardanza en movilizar más ejército. Recordemos que el primer día solo se movilizó la EMET, y solo el sábado es cuando Mazón ha pedido 5.000 soldados en lugar de los 1.000 y pico del día anterior. Es decir, errores se han cometido, y lo que no puede entender la gente es el conflicto de competencias que hemos visto que se ha producido. Es decir, todo este debate sobre si la alerta es la 2 y no la 3, porque entonces pasaría a manos del gobierno, sobre si el gobierno tiene la potestad de declarar una alarma nacional, pero no lo hace para evitar el conflicto. Es decir, esos debates que existen, que están sobre la mesa, han mostrado una debilidad estructural que es preocupante y que debemos analizar. Entonces, lecciones de ayer, bueno, más allá de la desazón, la tristeza que sentimos todos, yo creo, de escuchar esos gritos de asesinos dirigidos a las autoridades, sea al rey, a Mazón o a Pedro Sánchez. O sea, nadie ha sido un asesino, ¿no? Bueno, más allá de esa desazón y tristeza que yo creo que hoy sentimos todos, creo que debemos ser conscientes de la gravedad de un momento que tiene un aire de punto de no retorno, en el sentido de falta de respeto institucional. O sea, yo creo que no habíamos visto jamás con las escenas inéditas de ayer en que el desprecio a las instituciones, a todas, y especialmente a Pedro Sánchez, sea tan en forma de estallido. Habíamos visto conflictos como el de Cataluña, unos independentistas contra el gobierno o contra el Estado. Esto es otra cosa, ¿no? Esto es un estallido contra las instituciones, alentado por la indignación y alentado por esas voces, pero yo creo que es un error también simplificar y atribuir solo a la ultraderecha lo ocurrido. Me quedo. Carlos. Sí, no, yo estoy convencido efectivamente que la ultraderecha es una minoría, ¿no? La gente aquí, es verdad que existe una influencia negativa de las redes sociales, de las fake news. El rey apunta a uno de los temas que es un debate muy nuestro de la profesión. Nosotros ya hemos perdido la exclusiva en la interlocución con la sociedad, y nuestro reto es prestigiarnos dentro de ese mar de confusión que muchos quieren aprovechar. Pero eso en cualquier caso es un debate colateral. Aquí muchísima gente, yo estoy convencido que la inmensa mayoría ha reaccionado como ha reaccionado porque ha visto con sus propios ojos que el Estado le ha fallado, que doctores tendrá la Iglesia para decir si estamos en un Estado fallido o no, pero ellos sienten y perciben que les ha fallado porque se ha reaccionado tarde y mal, y todo tiene un tufo a tacticismo que echa para atrás. La gente está harta del tacticismo de los políticos, de los argumentarios, de los gurús. Aquí hay que atender una emergencia, y unos por una cosa y otros por otra han reaccionado mal. Ayer fue un día muy triste y efectivamente de alguna manera tendrá que marcar un antes y un después, porque nunca habíamos visto esto. Yo buscaba algún precedente ayer por la tarde y vamos, ni se le parece lo que soportaron los reyes en la Casa de Juntas de Guernica en el 81. En lo de ayer fue absolutamente inédito, y por supuesto hay que condenar las agresiones,
los escraches, los intentos de intimidación, hay que condenarlos absolutamente, por mucho que comprendamos y comprendemos la ira, el hartazgo y hasta la cólera de la gente. Paiporta no es ni mucho menos un municipio, como he leído por ahí de fake news, de una reserva espiritual de la ultraderecha, ni muchísimo menos. Eso que quede muy claro. Y si acaso podemos sacar algo positivo de ayer, es que la figura del rey ha emergido para mí como un icono dentro de la desprestigiada vida pública española, que hace tiempo, y en este abierto lo vengo denunciándolo, la vida pública se ha degradado, las instituciones han perdido muchísimo prestigio, y cuando llega una desgracia, emerge todavía más el problema que ha ido sumando. La declaración del rey diciendo que el Estado debe notarse en toda su plenitud. Fijaros en esa frase cómo contrasta con algunas declaraciones absolutamente irresponsables, desde Gabriel Rufián hasta la consejera del gobierno valenciano, que se atrevió a tratar con acritud a las víctimas. El Estado se debe notar en toda su plenitud. Ese mensaje quien lo tiene que recoger, lo debe recoger. Antón. No sé, veo que mi llamamiento a la cabeza fría no ha tenido mucho éxito, ¿no? Es decir, no se puede decir que el Estado ha fallado. De verdad, es que yo creo que hay que tener... que ha fallado. Bueno, pero la gente tiene derecho a sentir eso. Claro, eso es lo que he dicho. Pero nuestro deber es darle la información, no darle la razón. Yo le doy la opinión. Bueno, y yo le doy la información. No es lo mismo que la información. Y después le voy a dar mi opinión. El miércoles por la mañana comparece el presidente del gobierno y anuncia que se van a poner a la disposición de la Generalitat de Valencia todos los medios necesarios. La UME está allí desde el primer momento. Se activa... Puede que tarde, pero se activa el mecanismo de alerta. Pero esa es otra cuestión. Una cosa es que la alerta se active tarde y otra cosa es que la ayuda no llega, que son cosas completamente diferentes. Segunda cuestión, la cuestión de las competencias. Yo no he visto conflicto competencial por ninguna parte. Yo lo que he visto es colaboración. Y lo que he visto es lo que recomienda cualquier experto en gestión de crisis desde el minuto 1, que es que el mando lo tengan los que conocen el territorio. Este debate sobre si hay que declarar estado de alerta, sobre si tiene que intervenir el gobierno, es un debate que se ha producido en las redes y en los medios, pero que ningún experto va a entrar en ese debate. ¿Por qué? Porque es absurdo. Porque toma la competencia el Estado, mandamos allí a un general, ¿y qué? ¿Y qué hace? Empezar a preguntar a los que están allí, porque son los que saben a dónde hay que ir, cómo hay que ir y qué es lo que hay que hacer. Y pues la lógica de gestión de catástrofes tiene unos tiempos. Las máquinas no llegan porque primero hay que despejar los caminos. Después hay que reunir las máquinas. Después hay que situarlas. Y después hay que empezar a trabajar. Y eso no se hace ni en 24 horas ni en 48 horas. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con determinadas afirmaciones que se están haciendo. Sobre todo cuando uno no es un experto en la cuestión. Yo creo que es importante, por ejemplo, escuchar el testimonio del general en jefe de la UME explicando, creo que fue el miércoles por la noche, cómo es la lógica del despliegue en una catástrofe como esta. Y cómo no se puede entrar a lo bestia. No se puede limpiar en todas partes a la vez. Yo entiendo que tú lo que quieres es que te limpien tu calle y que te limpien tu casa. Y tienes todo el derecho a reclamarlo y a exigirlo. Y tienes todo el derecho a indignarte. Pero no se puede hacer así. Porque las consecuencias... Es que no lo digo yo, lo dice cualquier experto en crisis, y insisto, yo no me considero un experto en crisis, aunque algún tiempo de mi vida he dedicado a este asunto, y lo dijo ayer el rey, que no hay otra manera, porque los que están desarrollando esta tarea allí en el terreno, las decisiones de cómo se hace el rescate no las toma Mazón, ni las toma Pedro Sánchez. Las toman los responsables que están allí. Y en la mayor parte de los casos, y en todas las comunidades autónomas, hay gente excepcionalmente preparada que sabe de sobra lo que está haciendo. Sí, pero es igual que el despliegue de los recursos humanos. Sí, vamos a mandar a 5.000 soldados. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿A dónde los llevamos? ¿Dónde los ponemos? ¿Cómo los alimentamos? ¿No habéis visto las noticias? Helicópteros que han sido devueltos. ¿Por qué? Porque no había trabajo para ellos. Porque la gestión de una catástrofe es así. Es así, es desesperante y desde fuera no se entiende, pero hay que estar allí en el terreno y sobre todo, insisto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y no alimentar el bulo del Estado ausente, que es el motor de buena parte del caos que se está generando. No, yo estoy de acuerdo contigo en que el Estado ha estado súper presente, desde los meteorólogos que avisaron con antelación, por supuesto, la UME, los bomberos, los alcaldes. Esta es la gran emergencia que están los alcaldes afrontando, y eso es Estado también, eso tengámoslo muy, muy en cuenta. Pero ha habido errores en esa tardanza en decretar la alerta, en esa tardanza en movilizar más soldados del ejército. O sea, hemos visto cómo los soldados el ejército estaba preparado para ir,
pero no se le pidió hasta el sábado ya de forma masiva. Bomberos forestales se fue escalando. Bomberos forestales. Deja Berna. Vamos a ver, se fue escalando en la medida en que Margarita Robles y Pedro Sánchez fueron diciendo, oye, que estamos preparados y que podemos ir, que es que había pueblos donde no habían llegado. Pero yo quiero advertir contra otro de los peligros, que es la simplificación, y no estoy aludiendo, por supuesto, a vosotros. De ayer a mí me asusta mucho que inmediatamente en la prensa de derecha surgió: el rey era el héroe, Pedro Sánchez era el villano. Y en cierta izquierda, o sea, sobre todo por parte del PSOE y del gobierno, es culpa de la ultraderecha. Y ambas cosas son simplificaciones que no llevan a nada bueno. Y yo creo que tenemos que huir desde esta mesa de las simplificaciones. Ese es nuestro trabajo, Berna. Exacto. O sea, nuestro trabajo es, primero, contar los hechos, y esta es cosa de lo que estaba diciendo ahora Antón, y la otra, no simplificar. Claro. No es tan sencillo, no es decir, no es sencillo, porque para están nada llamando las huestes a un lado o al otro, y por parte de la derecha y de los medios hubo todo ese despliegue del rey héroe y el presidente Sánchez villano. De Mazón nadie hablaba, ¿no? Y tengo que hacer una pausa, a la vuelta lo retomamos. En el abierto, Berna González Harur, Carlos Navarro Antoniña, Antón Losada. Estaba hablando Berna, que decía que no se caiga en la simplificación. Es decir, quien diga eso eran solo elementos de la ultraderecha dejará de ver que ahí hay mucha indignación y que había mucho vecino indignado en la protesta. Sí. Otra cosa son los modos, y no se puede caer en la simplificación de Pedro Sánchez el villano. Y yo ahí quería introducir un elemento, que es que ha habido declaraciones políticas y mediáticas desde el principio de la tragedia señalando al gobierno, entre ellas del jefe de la oposición, señalando al presidente del gobierno que no coordina, que no cuenta, que no dice. Es decir, que todo esto es lo que va contribuyendo también, Berna, ese caldo de cultivo. Sí, efectivamente, es que, y no ha empezado ahora con esta catástrofe. Por eso. Es que llevamos un rodillo de descalificaciones y de insultos, alentados, como en el trumpismo igual, alentados desde los políticos y rebotados con fuerza por la ultraderecha, sí, y por los seres, bueno, pues descolocados con respecto a las nociones básicas del Estado, que han ido formando ese rodillo, digo, y llega un acontecimiento así y se intentan llevar por delante cualquier lógica, porque efectivamente Antón y yo, por ejemplo, podemos discrepar que si había que hacer falta 500 soldados, 300, yo no voy a discrepar en esos asuntos porque no soy la especialista, confío en los técnicos que lo hagan, pero desde luego no vamos a discrepar en la lógica del Estado y en la lógica de cómo debe funcionar un país ante las emergencias, pero todas esas voces bueno, lo dijo el rey perfectamente y me gustó oírle decirlo. A mí también. Esa gente quiere sembrar el caos, me gustó desde su sensibilidad y punto de vista que lo dijera. Y bueno, pues tenemos que ser conscientes de que eso es grave, viene de lejos y forma parte de una corriente internacional, ya digo, que se ve en otros países, especialmente en Trump y en Estados Unidos, y que nos va arrasando a la lógica del Estado de Derecho y a la lógica de la convivencia, sobre todo, ¿no? Antón, que no sé si querías añadir algo. Sí, yo quería insistir en la conveniencia, efectivamente, de no caer en la simplificación, porque es lo que alimenta el caos, la simplificación de buenos y malos, salvar vidas, no salvar vidas, políticos contra voluntarios, policías insensibles contra gente que lo único que hace es tratar de salvar la vida. Este tipo de relatos, que efectivamente pueden producirse casos que puedan servir para ilustrarlos, pero que no es la historia general. Es decir, el Estado ha salvado, aunque ya sé que no ahora puede costar trabajo, pero el Estado ha salvado muchas vidas esta semana. Esa noche se salvaron y al día siguiente se salvaron muchas vidas. Y las salvaron bomberos, policías, los militares de la UME, el Estado. El Estado salvó esas vidas y sigue salvando vidas. Y yo creo que se está haciendo un despliegue que con el tiempo seguramente se habrán cometido miles de errores. ¿Por qué? Porque en una catástrofe se cometen miles de errores. Pero no es lo mismo cometer errores que decir que
el Estado ha fallado, se les ha abandonado. No, no es cierto, no se les ha abandonado. Las cosas hay que decirlas como son. Y también hay que entender, por supuesto, la indignación, y hay que entender que todos queremos que se arregle lo que tenemos delante. Todos queremos, es decir, cuando la ola de incendios, a todo el mundo le parecía que el bombero que está en la casa de al lado no te sirve. Quieres uno en tu casa. Pero no hay bomberos para todas las casas, y hay un orden que hay que desarrollar, y hay una estrategia de contención que hay que desarrollar, y eso le corresponde efectivamente a los expertos. Y yo creo que es ahí donde tenemos que devolver el foco. Lo importante ahora es eso, porque la catástrofe no está ni contenida ni mucho menos terminada. Estamos empezando a gestionar las consecuencias de algo que yo creo que lo decimos muchas veces porque es una idea que es muy intuitiva, que no somos conscientes de lo que ha sucedido. Y efectivamente creo que no seguimos sin ser conscientes de las dimensiones de la catástrofe a la que nos enfrentamos, donde no va a ser suficiente ni con los recursos de la Generalitat ni con los recursos del Estado, y habrá que acudir seguramente a Europa. Dejadme, cuando hablamos del malestar de la gente, de los afectados, que se dan situaciones todavía que la verdad es que cuestan creer, cuestan creer. Lo venimos contando desde el primer día. Calles muy estrechas del centro de estas localidades, donde la riada arrastró los coches y muchos de ellos bloqueando las entradas, las puertas de acceso a muchísimas viviendas. En Alfafar, para que se hagan una idea, todavía hay gente que a causa de este bloqueo por parte de los coches de las puertas todavía no ha podido salir de sus casas. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángeles, de nuevo, buenos días. Claro, es que estamos viendo, y ahora estábamos comentando, imágenes de mucha destrucción, gente que ha perdido su casa, que la tiene llena de barrio, pero tú de lo que nos hablas es de gente que no ha podido salir todavía de su casa. Sí, imaginad esa montonera de coches, treintena de coches, por ejemplo, arrastrados por el agua, en calles amplias. Los hemos visto por todos sitios, se han estrellado contra las paredes, se han quedado desperdigados, pero en una calle muy concreta, digo la dirección, Benito Pérez Galdós, en Alfafar, una calle estrecha y que tiene varios pisos de 3 alturas, el agua trajo tantos que se han amontonado unos encima de otros, como dices, y se han quedado atrancados en forma de barrera que tapona la puerta de las casas. Entonces estamos hablando de gente que casi una semana después de la riada no ha podido salir todavía de su casa. Exactamente, hay personas mayores, personas con discapacidad que no pueden salir, y sus familiares jóvenes que sí salen trepando por los coches, se han quedado o han entrado a ayudarles. Tú has entrado, ¿no?, en ese amasijo de coches. Exactamente, lo pueden ver nuestros oyentes, por cierto, un vídeo que tenemos ya en cadenaser.com y en nuestras redes, hemos hablado con ellos. El sonido no es muy bueno, Ángels, ya lo aviso, porque es a través de los balcones, vamos a explicarlo a través de la distancia. Y mira, en este primer sonido nos cuentan que los vecinos les están trayendo comida y agua. Sí, están trayendo, de eso no falta. No nos falta comida ni agua. Lo que falta es poder retirar todo esto cuanto antes para poder empezar a limpiar, porque todavía no hemos podido empezar. Lo que escucháis de fondo son gente gritándome desde los balcones para que les atendiera. En un primero, uno que tengo muy cerca, lo que vi son estos dos ancianos, la que habla es su hija. El olor va subiendo hacia arriba y se va secando todo el barro. Y ahí abajo está vuestro portal. Este es nuestro portal y la planta baja. Las puertas esas. Aparece otra chica, una chica que tiene que trepar entre 2 coches saliendo por la ventana de su casa, y desde una altura de más o menos 2 metros nos habla con una linterna en la cabeza. Y veo que vas con linterna, ¿estáis sin luz ni nada? Estamos con luz, pero está dando fallos. Ayer se quemó la campana, entonces como está dando todo fallo tenemos que tener los plomos también bajados. Es la casa de su madre, una mujer también mayor que está dentro. Estamos un poco encerrados, pero bueno, la gente joven por lo menos está pudiendo venir, gracias a los voluntarios y al pueblo. Estamos haciendo cadenas humanas para sacar trastos y necesitamos que nos quiten ya todos los coches, por favor, y que empiecen a despejar la zona. Están los vecinos atrapados, hay gente mayor atrapada y necesitamos salir. Le preguntamos cuánta gente hay y ella empieza a señalar con el dedo los balcones. Pero gente mayor que vive aquí, aquí y aquí no pueden salir. ¿Cuánta gente hay? Muchísima, viven muchísimas familias. Y se van asomando, según voy hablando, más vecinos cuyos portales siguen también tapados por los coches. Por ejemplo, este hombre tampoco se oye muy bien, pero es un tercero, está muy alto. Vamos a escucharlo. Tenemos de todo gracias a que nos pasan la comida con un alargador de luz, tiramos una bolsa y la subimos. Como está alto y está en una terraza, le pedimos que nos cuente lo que ve. ¿Y por allí sigue habiendo coches? Sí, lo que es la esquina y luego todo detrás está lleno. ¿Cuántos coches hay?
Aquí por lo menos hay 35 por ahí. Está de pie en la terraza, le preguntamos por qué no se mueve, por qué no ha salido. Tengo esclerosis y no puedo, estoy incomunicado porque no puedo salir. Ayer lo intenté y fue imposible. Y ya me llevo aquí desde que ha pasado esto, ha encerrado aquí arriba. Repito la dirección, Ángeles, por si alguien puede acercarse. Calle Benito Pérez Galdós en Alfafar, casi una semana después. Si me ciño solamente a lo que he visto con mis ojos, 3 personas mayores, un enfermo grave, como acabáis de escuchar, con esclerosis, y sus familiares. Lo que nos cuentan los vecinos, que hay mucha gente atrapada dentro de las casas que ya ni se asoma a las ventanas. Javi, gracias. Hasta luego. Podemos hablar ahora con Virginia Barcones, ella es la directora general de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde está ahora mismo la prioridad de las actuaciones de rescate? Bueno, la dirección de la emergencia, que como saben recae en el director del Consorcio de Bomberos de Valencia, está determinando todas las áreas de actuación donde los distintos efectivos, que como también saben están compuestos por Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, voluntarios, todos los servicios de emergencia, se hacen todas esas zonas donde se va actuando, intentando de una manera global ir dando respuesta a esta terrible catástrofe de unas dimensiones, desde luego, desconocidas en las últimas décadas en nuestro país. ¿Sigue preocupando lo que pueda encontrarse, lo que pueda localizar la UME en el parking del Centro Comercial de Bonaire? Bueno, como ustedes saben, la prioridad, encontrar a todas esas personas que en estos momentos no se puede contactar con ellas, y hay varios puntos donde lógicamente pues bueno, hay preocupación, pero se está trabajando, se está actuando para dar una respuesta lo más inmediata posible. Nos contaba nuestro compañero, y usted yo creo que ha podido escucharlo, como todavía hay familias que no pueden salir de sus casas, porque las casas, una semana después, las puertas de las casas siguen bloqueadas por esa riada de coches. ¿Cómo es posible que esto siga así? ¿Ha sido imposible retirar esos vehículos? Bueno, como le decía, la dirección de la emergencia va poniendo encima de la mesa todas esas actuaciones que son necesarias. Una catástrofe de esta envergadura tiene una complejidad extrema y desde luego yo empatizo plenamente con el sentimiento de todos los afectados, con el dolor, con la rabia, con la desesperación, también con la incomprensión, porque entender en estos momentos, pues por ejemplo, lo que usted estaba comentando, desde luego que es tremendamente complicado, y el sentimiento de las víctimas perfectamente comprensible, pero se está trabajando, se está actuando, se está haciendo de manera coordinada. El Gobierno de España ha puesto a disposición todos los medios necesarios, también de una manera proactiva, proponiendo medidas, soluciones, intentando entre todos sumar esfuerzos para dar la mejor respuesta en el menor tiempo posible, con una complejidad extrema. ¿Es posible tener un número aproximado de desaparecidos? Porque no hay cifra oficial de desaparecidos. Bueno, como le decía, hay cuestiones que están en manos de la dirección de la emergencia. Los CECOPI se van reuniendo y yo ahí quiero ser muy rigurosa en que las informaciones las den los órganos que están establecidos. Pues yo le agradezco que nos haya atendido Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Gracias y muy buenos días. Buenos días, y recordar, si me permite, que hoy tenemos aviso naranja, riesgo importante en Barcelona y en Tarragona, la recomendación de seguir los canales oficiales y de seguir todas esas medidas que minimizan el riesgo. Pues muchísimas gracias por la advertencia. De hecho, nos vamos ahora a Barcelona, Sergi López, porque a los vecinos del Baix Llobregat les ha sonado la alerta en el teléfono móvil ante la previsión de lluvias torrenciales. Sí, un aviso que ha enviado Protección Civil, la alerta a los móviles en el Baix Llobregat, lluvias continuadas y torrenciales que están cayendo en estos momentos sobre esta comarca de Barcelona, que se espera que se prolonguen durante la próxima hora. En el mensaje se pide a los ciudadanos que extremen las precauciones, que eviten desplazamientos innecesarios y que se alejen de rieras y de barrancos. Hay en estos momentos varias zonas en las que llueve con intensidad en las cercanías de Barcelona, por ejemplo en Martorell, donde el río Llobregat baja con un nivel muy superior al habitual, pero de momento dentro del cauce.
Alerta pues en el Baix Llobregat, que ha llegado a los móviles de todos los vecinos para que sigan los consejos, las indicaciones y tengan toda la precaución por las lluvias torrenciales que están a punto y que están cayendo ya en muchos puntos de esa comarca del Baix Llobregat. En el abierto, Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Después de ese paréntesis que hemos hecho para conocer la situación sobre el terreno y para ver si nos podía decir algo la directora general de Protección Civil sobre cuáles son ahora mismo las prioridades, dejadme que vuelva un poco más al debate político, porque hablábamos de la importancia de la información, de la importancia de los hechos. Y como hay toda esta guerra de si usted me pidió, pero usted tardó en pedir, pero usted no me mandó, aquí vamos a poner negro sobre blanco cómo es toda la secuencia y cómo funciona esto de la solicitud y la llegada de ayuda a una zona catastrófica como es el caso de la provincia de Valencia. Voy a hablar con Javier Bañuelos. Bañuelos es nuestro redactor de la información de Interior y de Defensa. Bañu, hay una pregunta que no deja de repetirse casi desde el inicio de este desastre y que conviene, insisto, aclarar, ¿no? ¿Por qué el Gobierno central no ha asumido el mando de esta crisis? ¿Cuáles son sus argumentos y qué dice la ley sobre esto? Bueno, Áñez, lo primero que hay que dejar claro es que esa pregunta se lleva haciendo al Gobierno desde el minuto 1 del desastre de la Dana. El último en preguntar, o sea, mejor dicho, en responder a esa cuestión, ¿no?, de por qué no declararon la emergencia de interés nacional, ha sido el ministro Ángel Víctor Torres. Siempre que una administración tiene dificultades, pues solicita elevar al siguiente nivel. Bueno, el Gobierno no se mueve de ese guión. Ese mismo argumento defendía también aquí en ASER el ministro del Interior. La comunidad autónoma, si en un momento concreto entiende que no puede gestionar la emergencia, la que pida al Estado que asuma esa competencia. Bueno, Áñez, pero conviene recordar que eso no es así. No tiene por qué pedirlo la comunidad autónoma. La ley recoge claramente que es el ministro del Interior quien puede decretar esa emergencia de interés nacional a iniciativa propia. Como ya hemos explicado en varias ocasiones, dar ese paso implicaría la activación automática del nivel 3 y ese salto supondría pues que el Estado asume la gestión directa de la crisis, es decir, retirarían el mando al presidente Carlos Mazón. Y en Moncloa, bueno, pues entienden, como ya apuntaba antes Antón, que ahora mismo en una crisis como esta, quien mejor puede gestionar la situación es la Generalitat Valenciana. Lo defendía con estos argumentos el presidente del Gobierno. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Bueno, Áñez, conclusión, la Generalitat Valenciana no quiere renunciar al mando operativo, obviamente, y el Gobierno central tampoco quiere arrebatárselo, confían en la coordinación entre instituciones, hay colaboración, dicen, hay implicación, aunque también es cierto que hace unos minutos en Radio Nacional la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha dicho sin matices que echa en falta mando, control y planeamiento, como hace el Ejército, aunque ya habrá tiempo, decía, de echar la vista al pasado. Recordemos que la propia ministra Margarita Robles fue la que puso el acento en que el gobierno de Carlos Mazón no había solicitado la llegada de esos militares que después han llegado a centenares a la provincia de Valencia. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Lo apuntaba Baño ahora, en todo caso, de optar el Gobierno por desplazar a la Generalitat de la gestión de esta crisis, tendría que hacerlo en contra de la voluntad de ese Ejecutivo, en contra de la voluntad de su presidente Carlos Mazón. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día, Ángels. Mazón, que ahora, Julián, ha optado por un modelo que además pone bajo sus órdenes incluso a varios ministros del Gobierno central. ¿Por qué elige esta fórmula la Generalitat? Pues en presidencia de la Generalitat creen que la decisión de Mazón del sábado por la tarde es la mejor fórmula para garantizar la crisis y sobre todo pensando en la reconstrucción. Enmarcan esta decisión dentro de una voluntad sincera de colaboración conjunta, de cogobernanza, dicen. Quieren restar importancia, además, a algunos desencuentros de estos días como el que comentabais con Margarita Robles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió el sábado por la mañana que todo aquello que la Generalitat necesitara, que lo pidiera, y eso es lo que hizo Mazón por la tarde, pedir la participación de buena parte del Consejo de Ministros en los 5 grupos de respuesta inmediata creados. En el Consell confían en que todos los ministros participen. De hecho, la ministra de Sanidad, Mónica García, por ejemplo, ha mantenido ya al menos 2 encuentros telemáticos con el conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, pero es que además el ministro Ángel Víctor Torres y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viajan hoy a Valencia. Está aquí ya también el ministro Marlaska y de forma telemática, lo hemos sabido hace unos minutos, van a participar este lunes en distintas reuniones de esos grupos de respuesta Óscar Puente, Pablo Bustinduy, Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez. Eso sí,
sí, el gobierno valenciano, Ángel, se ha encontrado con una negativa: la participación del jefe del Estado Mayor del Ejército en uno de los grupos de respuesta inmediata. Lo verbalizó, de hecho, el sábado por la tarde el propio ministro Marlaska, minutos después de la comparecencia de Mazón. Estamos, dicen, condenados a entendernos. Dicen en Presidencia de la Generalitat, queremos entendernos y necesitamos entendernos. Julián, gracias. Un saludo. Carlos, yo no sé si los precedentes no fueran los que han sido y todo lo que pasó con la pandemia. Recordemos que a este gobierno se lo llevó a los tribunales por a tomar unas medidas que evitaban la muerte de personas. Entonces yo no sé si no hubiera habido esos precedentes y si no hubiera el nivel de polarización que hay ahora mismo, claro, esa coordinación de la que es verdad que hablan tanto el gobierno como Carlos Mazón sería de otra manera. Y debía haber sido de otra manera, ¿no? Efectivamente, Losada antes ha referido con toda justicia que se han salvado muchas vidas y ha citado y enumerado con toda precisión los agentes de seguridad y emergencia. Pero claro, es que ayer, lo que ocurrió ayer, repito, en una jornada muy triste, no fue el hostigamiento y la pitada, ni mucho menos escrache a esos agentes. Fue, si quieres también podemos precisar ahora, a la clase dirigente. El hartazgo es con la clase dirigente que no ha estado a la altura, que desde el principio ha reaccionado tarde y mal, y se podría se podría demandar del gobierno un paso al frente más, se podría demandar sin tener una posición descabellada, se podría haber pedido al gobierno de Mazón que cometió el error de dar la alarma muy tarde, se podía. ¿Por qué lo hizo tan tarde? Yo creo, es mi impresión, buscando un precedente, que se acordó de, entre comillas, la metedura de pata o exceso de prevención del Ayuntamiento de Madrid aquel día que anunció que un diluvio y al final pasó por la capital que casi ni se notó y hubo que suspender hasta un partido. Pero yo no lo llamaría metedura de pata, no, Carlos. Por eso he dicho entre comillas. Yo prefiero siempre la prevención. Por eso he dicho entre comillas. Y es que yo prefiero la prevención. Lo que tenemos que acostumbrarnos es lo que está pasando ahora mismo en el Baix Llobregat, claro, que ante lluvias torrenciales hay una alerta y la gente debería tomarla en serio y debería quedarse en su casa. Y mejor tener cautela y no pasa nada por suspender un partido. Pero yo he descrito, ¿no? Mi opinión, por supuesto, coincide con la tuya. Pero que insisto que la gente puede percibir que el Estado ha fallado, percibir, nosotros no podemos simplificar, ni tampoco complicar, ni mucho menos pontificar. La clase dirigente es la que no está a la altura. Aquí tendrían que estar perfectamente coordinados las administraciones y haber un entendimiento entre los dos grandes partidos. Y insisto, huele demasiado tacticismo. Uno está pensando en si lo dirige el otro mejor, y el otro está pensando en pedir disparates ya institucionales como el GEMA. Es que al final no es simplificar, es decirlo con sencillez, que no han estado a la altura, no lo han estado. Y por supuesto, el Estado ha salvado vidas a través de agentes y cuerpos de seguridad con mucho mérito, a los que, insisto, ni se les ha pitado, ni se les ha criticado, sino se les ha aplaudido. La gente sí ha estado a la altura con quien sabe que le ha salvado. Claro que lo ha estado. Berna, voy contigo. Voy con Berna y después Antón. Berna. Sí. Y después Antón. Vamos a ver, yo soy la primera que he dicho se han cometido errores y habrá que analizarlos. Dicho eso, también quiero subrayar algo positivo, y es que entre el gobierno de Mazón y el gobierno de España, al menos públicamente, se han mantenido las formas, y yo creo que la unidad es un valor en sí mismo en las catástrofes. No sé si salva vidas o no salva vidas, posiblemente salva la convivencia y salva cosas, y también salva vidas la coordinación. Pero quiero decir que a diferencia de Feijóo, para empezar, y de lo que podría haber sido en otras comunidades autónomas, y todos podemos tener en la cabeza cuál, aquí ha habido un intento de no mostrar enfrentamiento y de mostrar coordinación, aunque haya habido errores. O sea, tal vez parece contradictorio lo que digo con lo de antes, pero no. O sea, quiero subrayar que ha habido errores, pero ha habido un intento estéticamente, públicamente, de mostrar coordinación. ¿Qué es lo que falla? Bueno, pues falla evidentemente la dimensión de la catástrofe, que supera cualquier posibilidad de reacción rápida, y falla todo ese mar de fondo de crisis institucional que estamos viviendo, y como decíamos antes, como un rodillo desde hace muchísimo tiempo. ¿Dónde deberíamos enfocarnos? Bueno, Antón lo ha dicho antes muy bien, o sea, en la catástrofe y más allá. En la prevención, en la educación y la formación ante las emergencias. Ya no solo que seamos capaces de recibir esa alerta en el móvil sin reírnos y aconsejar en Twitter cómo desactivarla en el móvil. No, es que tenemos que desplegar información posiblemente desde las escuelas. Perdona, Berna, porque no me parece, o sea, me parece importante que quien anunció o explicó las medidas para desactivarla en el móvil fue un consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid. No, es que me parece importante
importante. Claro, O sea, sí, no sí. eran tuiteros o usuarios de las redes sociales en general. Era un consejero de la Comunidad de Madrid. Claro, bueno, pues el cambio climático ha venido para quedarse, los desastres se van a ir acumulando, el Mediterráneo está caliente, inyecta gasolina en las borrascas, tormentas, etcétera, lo están diciendo todos los meteorólogos. AEMET ha funcionado, los científicos han sabido lo que venía, y lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la cultura de este país y formar y educar a la gente desde posiblemente las escuelas hasta las empresas, etcétera, en prevención ante las emergencias. Es decir, ¿por qué cuando pasa un huracán de esos que tanta atención dedicamos en Florida, pues al final solo ha habido 14 muertos, qué tontería? Claro, porque evacuaron a millones, a cientos de miles de personas que se subieron a autobuses para irse. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo no soy técnica, no soy experta, posiblemente evacuaciones, posiblemente tener comida o bebida acumulada en casa, estar en las plantas superiores, bueno, protocolos en los que no solo forme parte los dirigentes y los gobiernos y los técnicos, sino la propia población esté formada en ellos. Y tenemos que mirar hacia eso. Antón. Bueno, yo antes, es que si no lo digo reviento, yo creo que la ministra de Defensa debería pensar un poco las cosas antes de decirlas, porque a lo mejor no es ni el momento ni el lugar, de que la máxima responsable del ejército ande poniendo en duda el dispositivo de gestión de la catástrofe y que echa de menos mando y control y no sé qué más. Es simplemente una sugerencia desde la prudencia, sin tener ningún tipo de responsabilidad institucional, sin ser ministro ni nada. O sea, no sé exactamente qué aporta ir a una televisión a decir eso cuando eres ministra de Defensa. Si tienes que decirlo, hay otros sitios donde seguramente es más útil decirlo, a no ser que estés a otra cosa, que estés a salvar tu responsabilidad individual. Dicho esto, es una de las cosas yo creo más hirientes de estos días es ver a todos los que llevan meses riéndose de los sistemas de alertas y de los mensajes al móvil y hablando del Estado orwelliano, sí, y de que era una intromisión intolerable, de la falta de libertad, y el autócrata Sánchez y el gobierno que nos priva de libertad. Decir ahora que el problema es que avisó tarde Mengano, avisó tarde Zutano y que la alerta no llegó. O sea, resulta, aparte de hipócrita, hiriente, porque ese mismo consejero del que hacías mención, Ángels, ahora ha puesto un tuit donde explica cómo activar la alerta en el teléfono. Primero te explicó cómo desactivarla y ahora explica cómo activarla. Y no se le cae la cara de vergüenza, ni a él ni a ninguno de los que hicieron porque esto es una deslegitimación sistemática de todo lo que venga del Estado, de todo lo que venga de este gobierno, de todo lo que venga de la autoridad. Y eso tiene estas consecuencias, que cuando el gobierno da un aviso, cuando el gobierno da una alerta, la mitad de la población a lo mejor no se lo toma ni en serio. O sea, estamos recogiendo en parte las consecuencias de los que algunos que hoy se ponen a la cabeza de la manifestación de la indignación han sembrado durante meses, ¿no? Dicho esto, hay que centrarse, insisto, en la gestión de la catástrofe. Lo primero que te enseñan en gestión de catástrofes es que lo primero es restablecer la cadena de mando. No se puede andar jugando con la cadena de mando en mitad de una catástrofe, porque entre que quitas a una y metes a otra, no pasan horas ni días, pasan semanas, hasta que la nueva cadena de mando se entera de algo de lo que está pasando. Entonces, este debate sobre si la alerta 2, la alerta 3, ¿qué creen que habría hecho el gobierno central? O sea, esta asunción de que en las comunidades autónomas hay una panda de inútiles que no saben qué hacer y la gente que sabe qué hacer cosas. En las comunidades autónomas hay profesionales súper preparados, porque son Estado. Son igual funcionarios de carrera, igual que los del Estado. Tienen una enorme experiencia. En este momento lo que hay que hacer no es cuestionar la cadena de mando, porque además hay cooperación. Desde el minuto uno, yo no he visto ese tacticismo, yo he visto cooperación. Y yo he visto a responsables políticos muy conscientes de lo que se les venía encima y de lo que se estaban jugando. Lo que pasa es que aquí nos hemos instalado esta dicotomía de que aplaudimos a los bomberos, pero criticamos a los políticos que están al frente de esos bomberos. No acaba uno de entender muy bien cómo se puede disociar las dos cosas. Lo que hay que hacer en este momento es alimentar eso con recursos para gestionar, insisto, no hemos contenido todavía, estamos en la fase de contención y todavía queda muchísimo, lo acabamos de escuchar, queda muchísimo trabajo por hacer. Voy a una última fotografía de la zona afectada por la Dana, que luego iremos a la información referente al cierre de la campaña electoral aquí en Estados Unidos, porque este lugar, este paseo que estamos dando, este repaso por los lugares que peor lo están pasando, nos lleva también a la localidad de Sedaví. Ahí está Aida Bao. Aida, buenos días.
Buenos días, Ángels. Con el amanecer el paisaje en Sedaví sigue siendo desolador. 6 días después sigue resultando difícil creer que esto fueran calles de un pueblo normal, porque aunque ya haya zonas en las que circulan coches y tractores, la devastación sigue muy presente. Los recuerdos y el trauma también. En este momento estamos en lo que antes era un instituto, ahora se ha reconvertido en un centro de atención a los afectados con todo tipo de servicios que ofrecen voluntarios. Aquí se puede recoger comida, recoger ropa, guarecerse, incluso recibir atención médica y pedir medicinas, porque las farmacias están cerradas y además de las restricciones para circular y la ausencia de transporte público, hay que recordar que los vecinos de estos pueblos se han quedado en la inmensa mayoría de los casos sin el coche con el que se movían. Juan Carlos es un vecino de Sedaví que ha llegado a este centro ya a primera hora de la mañana. Vengo a recoger el medicamento de urgencia, antibiótico y también medicación para el dolor de espalda de mi madre. Vengo ya de urgencia y llevo aquí desde las 7:30 de la mañana, o sea que yo estoy esperando a ver si viene algún médico que me pueda atender y me pueda dar la medicación. Además de medicamentos, también hay profesionales como Fran, que es psicólogo y de forma voluntaria atiende a vecinos que se han enfrentado a la muerte de alguien a quien querían o a los que les cuesta procesar la idea de verse pidiendo comida en las colas que se forman aquí porque no tienen con qué alimentarse en casa. Bueno, pues me estoy encontrando de todo, desde personas que se derrumban en la cola porque nunca han pedido, personas de 80 mayores, de 80 años, que como nunca han tenido esta necesidad, que se derrumban, ataques de ansiedad. Incluso pues ya a nivel consulta que hemos habilitado en la segunda planta un par de consultas improvisadas, pues bueno, pues testimonios desgarradores de vivencias de familias que han perdido a seres queridos, etcétera, te puedes imaginar. A esta hora, Ángels, el pueblo ya está más que despierto. Desde hace algo más de 2 horas vemos a familias enteras, a padres con niños muy pequeños, también a personas mayores, incluso algunos de ellos en silla de ruedas que se acercan a este centro. Y al menos aquí en Sedaví hay que decir que sí vemos presencia de servicios de emergencia como el 112, ambulancias, policía local y nacional, y los vecinos aseguran que han visto a la UME trabajar durante toda la noche, también de madrugada. Los voluntarios y los servicios de emergencia se están organizando en grupos a pocos metros de donde os hablamos a esta hora. Aida, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Antón lo sabe. Y desde aquí vamos a contar que quedan menos de 24 horas para que arranque una jornada electoral decisiva para el destino de los Estados Unidos, pero también para el destino del resto del mundo, que contiene la respiración a la espera de saber si el republicano Donald Trump regresará a la Casa Blanca o si la demócrata Kamala Harris se va a convertir en la primera mujer que tome las riendas del despacho Oval. Corresponsal en los Estados Unidos, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los dos candidatos apuran, Sara, las últimas horas de la campaña recorriendo estados clave como Michigan y Pensilvania para tratar de arañar el voto indeciso, que puede ser decisivo en estos comicios. El contraste entre los discursos de Harris y Trump es abismal, Sara. Pues sí, un contraste con el que juega sobre todo Kamala Harris, que aprovecha cada oportunidad para desmarcarse de Donald Trump con discursos para ilusionar, inyectar esperanza y movilizar a los votantes. And let us remember that your vote is your voice and your voice is your power. Ayer desde Michigan, por ejemplo, hablaba del poder del voto y de hecho dio su último mitin final en ese estado donde se concentra la mayor comunidad musulmana del país y a ellos les dedicó el principio de su discurso. This year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza. Sé que ha sido un año difícil en Gaza y en Líbano, aseguraba, prometiendo hacer lo posible para acabar con el conflicto, una guerra que le ha pasado factura entre este colectivo. Y luego está sacando a relucir también la lucha por el derecho al aborto, sus propuestas económicas para la clase media y contando con el apoyo de pesos pesados y estrellas. Ayer fueron Barack Obama y Robert De Niro quienes pidieron el voto para Harris desde otros puntos claves del país. En el otro extremo, estamos viendo a un Trump más excéntrico, desenfrenado y políticamente incorrecto que nunca y que ayer, por ejemplo, arremetió con esta crudeza contra la prensa. To get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much. Para volverme a disparar, la bala tendría que atravesar primero a la prensa y no me importaría demasiado. Un mensaje que su propio equipo de campaña tuvo que salir ayer a puntualizar y luego también hizo sus alegatos finales en los estados de Carolina del Norte y Georgia. Le vimos recurrir a su habitual retórica incendiaria contra los migrantes. They're willing to kill anyone, these people.
They are true evil. De quienes aseguró que están dispuestos a matar a quien sea porque son verdaderos demonios, y tachó de criminales y enfermos mentales. Una de las claves de estas elecciones, Sara, será la rapidez y la transparencia de un recuento que Donald Trump lleva semanas poniendo en duda, y además es que lo que está haciendo es seguir el mismo guión que ya utilizó en 2020. Sí, y cuanto más se acerca la gran noche, más intensifica sus acusaciones de que el sistema es corrupto, y se atreve a hacerlo incluso en estados claramente demócratas en los que nunca ha ganado, como Nuevo México o Virginia. Ya ha llegado a decir: I'd love to have God to come down and be the vote counter just for one day. And see how well we're doing California. Que si el propio Dios bajara a hacer el recuento, que ganaría hasta en California. Acusaciones que preocupan a los demócratas y también a muchos ciudadanos que están inquietos por su posible rechazo del resultado de mañana y lo que esto pueda conllevar. Harris, por su parte, ayer votó por correo. My ballot is on its way to California. Su papeleta está llegando a California, y aprovechó para rebatir las denuncias de fraude, recordando a los ciudadanos que lo que Trump está haciendo es una mera táctica para distraer, porque sigue sin aceptar su derrota de 2020. Sara, gracias. A vosotros. Estados Unidos llega a esta jornada decisiva marcada por una enorme división que, como nos decía ahora mismo Sara, se encarga de agitar siempre que puede el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Miguel Ángel Muñoz Encinas es uno de los periodistas de la cadena SER que forma parte de nuestra cobertura especial de estas elecciones. Miguel Ángel, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Tú has estado estos últimos días en Pensilvania, que es uno de los estados, esos estados clave en estos comicios, sí. Y ayer asististe allí a un mitin de Donald Trump. ¿Cuál es el ambiente en un mitin de Donald Trump? Pues si te soy sincero, un ambiente sorprendentemente apagado. La verdad, con poco ánimo tanto en Trump como en sus votantes. Bien, es verdad que no ayudaba la hora, era muy temprano por la mañana y que la logística de un mitin de estas características es agotadora para los asistentes. Tienen que aparcar lejísimos por seguridad, abren las puertas 4 o 5 horas antes de que aparezca Trump, en este caso era al aire libre y por la mañana, que eso en Pensilvania y en noviembre quiere decir frío. Y todo eso al final hace que se te venga el público abajo, porque cuando llega el candidato, la mayoría, muchos de pie por cierto, están ya cansadísimos. Luego los discursos de Trump son imposibles de seguir porque no hay un relato. Habla de lo que se le va ocurriendo sobre la marcha, están plagados de insultos, falsedades, salidas de tono. Ya hemos escuchado alguna que contaba Sara. Ayer, sí, por ejemplo, también cargó contra las encuestas, especialmente una que apunta que puede perder Iowa, un estado que se consideraba seguro para los republicanos. The polls are just as corrupt as some of the writers back there. Hey, think of it. Right before the election that I'm 3 points down. I'm not down in Iowa. Dice que las encuestas son tan corrompidas como los periodistas y que él es imposible que esté 3 puntos abajo en Iowa. Al salir del mitin, sus seguidores admitían que el acto había estado bastante bajo de energía, pero salían encantados aún así de haber visto a Trump, aunque no hubieran escuchado nada nuevo. He said a lot of the same things I've heard him say on the internet, but that's his message. Que es lo mismo que le ha oído decir en varios vídeos de internet, pero que bueno, que es su mensaje. Eso sí, el mantra de que las elecciones de 2020 se las robaron, se lo saben de memoria. We could all see this deal. We all saw the crazy stuff going on the night of the election. Hay 2 mítines más de Trump hoy aquí en Pensilvania y 3 de Kamala Harris. Ángeles, no nos vamos a aburrir. Miguel, has hablado también con un miembro del Partido Republicano, votante registrado del Partido Republicano, y que dice y reconoce abiertamente que no puede votar a un candidato como Donald Trump. Sí, se llama Jim Nevels. Es un abogado afroamericano de 72 años. Nació en Alabama y se le humedecen los ojos cuando recuerda que hasta mediados de los 60 en ese estado su padre tenía que pagar para poder votar, pagar un impuesto. Quizá por eso tiene tan grabada la sacralidad del voto. Lleva décadas siendo miembro del Partido Republicano, trabajó con el gobernador de Pensilvania en la reforma educativa del estado y estuvo 3 años en la administración Bush. Y a pesar de todo ese historial político, tiene muy claro, a tenor de las opciones y por respeto a la democracia, dice a quién no va a votar y a quién sí. I will not be voting for Donald Trump. I believe that given the respective choices and out of respect for the democracy, I will be casting my vote for Kamala Harris. Reconoce que no ha sido una decisión fácil votar por Harris, pero que fue criado en un partido, el de los Reagan, los Bush, que respetaba la democracia. Cuando le preguntamos por lo que está en juego en estas elecciones, responde que la democracia en sí misma, algo que él define a través del derecho al voto por el que su padre tenía que pagar, como la capacidad de elegir. Democracy itself. I will exercise my franchise. I will vote. And I encourage everyone to vote. That's what's at stake, the ability to choose.
Jim Nevels tiene tan interiorizado el respeto a la democracia que cuando le preguntamos por el respaldo creciente a Trump en la comunidad negra, no duda ni un segundo. Reasonable people can differ, and that's the beauty and the strength of a democracy. I can disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. La gente razonable puede discrepar, esa es la belleza y la fortaleza de la democracia, decía. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Él tiene la intuición de que las encuestas están perdiendo algo, que hay algo que no están sabiendo o pudiendo captar, y no les da demasiado crédito por una razón que él llama el poder del voto secreto. I don't put much credence in polls, and the reason I don't is it's called the power of the secret ballot. Cree que las mujeres pueden decidir esta elección, y de hecho las cifras confirman que están votando bastante más que los hombres, y sobre qué país vislumbra a partir del miércoles, dice que probablemente ese día aún no sepamos quién ha ganado las elecciones, lo digo para que nos vayamos poniendo el casco para el miércoles, y que dependerá de cómo se comporten los candidatos, pero él, Jim Nevels, tiene una esperanza. My hope, and hope springs eternal, my hope is that, as Abraham Lincoln put it, the angels of our better nature will prevail. Mi esperanza, y la esperanza es eterna, dice, es que, como dijo Abraham Lincoln, los mejores ángeles de nuestra naturaleza prevalecerán. Que acaban de escuchar, insistimos, es un miembro del Partido Republicano, votante registrado del Partido Republicano, pero que reconoce abiertamente que no puede votar al candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Una muy interesante entrevista que pueden escuchar íntegramente y ver íntegramente en cadenaser.com. Miguel, gracias. Un beso. No nos queda prácticamente tiempo, Berna, pero lo que puede pasar el martes, bueno, vamos a ver cuando conocemos los resultados. Decía Miguel Ángel Núñez Encinas, vayámonos poniendo el casco, pero puede ser con unas consecuencias tremendas, no solo para la democracia aquí en Estados Unidos, sino para el planeta entero. Sí, y sobre todo vamos a ver posiblemente violencia. Yo creo que el temor está muy extendido porque la determinación de Trump para rechazar el resultado electoral, si hay dudas, va a generar conflictos en los colegios. Hay gente preparada para sí, movilizarse, para no solo legalmente, que eso es absolutamente legítimo, sino en cuestión de oposición y de violencia, en este victimismo que ha triunfado, en el que Trump se arroga la victoria casi por vía divina, como estamos escuchando, y si eso no es así, considera que ha habido corrupción. Por eso es un gusto oír a este señor, a este Jim Nevels que habéis entrevistado, sí, pero ya sabéis que no es la mayoría. La mayoría del Partido Republicano cree que Trump ganó en 2020, que no se le concedió la victoria, y está convencida de que debe ganar ahora y que posiblemente se la van a querer quitar. Entonces preocupa no solo el resultado, sino la América dividida que queda. Ya nos estaba contando Sara Canals cómo está creciendo el run sobre el fraude en estas elecciones. Antón, nada, 20 segundos. Bueno, yo creo que algo muy profundo se está moviendo. Se empezó a mover la semana pasada con ese meeting en el Madison Square Garden, que yo creo que Trump lamentará el resto, y la enorme movilización del voto latino. Pensilvania hay 500,000 de latinos que pueden decantar esta elección. Y la encuesta de Iowa yo creo que es un indicador muy curioso, porque en Iowa hasta ahora arrasaba Trump y ahora parece, hay una encuesta que dice que gana Harris. Un minuto para terminar el abierto. Una parte del tiempo me lo quedo yo para contar a los oyentes que ha muerto Quincy Jones, productor precisamente de esta canción que están escuchando, uno de los mayores éxitos de Michael Jackson, pero que fue todo una leyenda, ha sido toda una leyenda de la música, que ha trabajado desde Frank Sinatra hasta el propio Michael Jackson. Y lo que resta de tiempo, antes de despedir a los analistas de esta mañana, Pepe Pascu, para contarnos qué. Bueno, pues lo primero, que llamen ya al 900-100-800 para pedir cualquier consejo, ayuda u opinión a Voz, como todos los lunes. Y además, en la dupla, hoy miramos dentro y fuera a nuestra Liga y a la Premier con Nacho González, de la Media Inglesa, que ha publicado el libro Nómada United. Y además el artesano nos hablará de las personas altamente sensibles, tanto física como emocionalmente, y su relación con el arte. Y en Mitos, ¿existen fiestas y tradiciones invasoras, tipo Adviento, que nos viene ahora?
Calendario de Adviento, todo esto con Sastre. Aquí estás estoy, ahí, ¿no? sí, aquí estoy. Vale, porque aquí los señores se van a acostar, porque están a punto Que de ya sonar sobra. las 4 de la madrugada. Bueno, ya era hora que trasnocharas algún día después de tanto tiempo. Ya, mira, esto es una sensación, estoy experimentando sensaciones nuevas. Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolina, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.